Tardes, días, o no sé qué haya por allá, aquí días. Sí, ¿qué tal, Francisco, Dari? Muy Muy bien, gracias a bien. Dios. Mm. Qué lindo, Patricia, que nos acompañes el día de hoy. Con Paco estuvimos contigo en el retiro de Tepoztlán en el De acuerdo. 2019. Porque, Ujú. Sí, antes del COVID, sí, que ahí Sí, estamos esperando a que esto se solucione para volver por ese lado del mundo. Sí, a sí, ver si el próximo año, en el ojalá. 2022. Ujú. sí. El retiro este año estuvo muy bonito. Con Paco, no viste, no existen las coincidencias, pero me tocó hacer el retiro del año pasado también con Paco, sin planificarlo. Ujú. Nos tocó tutoría juntos con Paco y Tutoría se vivió juntos. bonito también, de formato virtual. Online. Ujú. Sí, 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 de hecho la verdad es que está funcionando muy bien y además permite que haya alumnos de diferentes partes del mundo, o sea que aunque el COVID se pase, la verdad vamos a seguir con este formato, ¿no? Y ya presencial pues haremos más retiros específicos o de práctica, ¿no? Pero sí seguirá siendo en este formato porque tiene mucha riqueza, ¿no? Ver rostros de diferentes países, la verdad. sí, yo Ujú. también creo que este formato llegó para quedarse y más allá de que nos podamos juntar, ya pudimos comprobar de que a distancia, la distancia está tanto en la mente que hay muchas cosas que por más que no puedas viajar o sea complejo, esta plataforma funciona muy bien. Totalmente. Tiene sus desventajas y sus ventajas, ¿no? Pero la desventaja es, hombre, no nos podemos abrazar y sentirnos, pero sí que tiene también la ventaja, aparte de que hay alumnos de todo el mundo, el hecho de que estamos viendo de que es como más inmersión, ¿no? Como que uno no se despista en el café o cuando va a la comida, ¿no? Es así como intensivo, sales, estás en tu casa y wow, ¿y ahora qué, no? Con todo esto, o sea, en ese sentido está moviendo como más rápido por lo que estamos observando. Sí, qué Sí. interesante cómo podemos llegar más lejos con... Y hay muchas personas que antes no curioseaban con el aspecto de terapia, de psicología, de la meditación, y ahora es, a ver, tengo un montón de emociones con este encierro, necesito Ya, explorar, y en Internet, pues ahora más personas están buscando o están haciendo sí, terapias y aprendiendo a totalmente. meditar. Y hay tanto, Tristemente, tanto, cuando hay una crisis de este tipo, ¿verdad? Las terapias suben. sí. Tristemente y bueno, afortunadamente que al final crecemos, aunque sea con momentos difíciles. Claro que sí, es una excusa a veces dolorosa, pero un empujoncito hacia este camino de conciencia. Y de hecho, Café Pausa, este espacio de cada miércoles, cuando hice mi plan el año pasado, como yo recién me mudaba aquí a Noruega, quería hacerlo presencial en cafés y dije, bueno, voy a entrar en Noruega haciendo estas pequeñas pausas en los cafés, así en presencia y conocer gente también aquí, ¡Wow! pero vino el COVID y nos llevó a la casa. ¡Qué Entonces bueno! surgió ¿Cuánto el tiempo formato. llevas en Noruega? En Noruega tengo 5 meses, Oh, ¿y qué tal está siendo? Porque, wow, tú estabas en Perú, ¿verdad? estaba en Perú, Un sí. cambio considerable de cultura, ¿verdad? Sí, de cultura y me he dado cuenta que físicamente también es tan fuerte que me tardó unos meses en ciertos aspectos que uno se da cuenta en la digestión, en el sueño, en el ciclo menstrual, muchas cosas Claro. que me fui dando cuenta que no era así como que aterrizó y no, Y se todavía fue estás por 5 calibrando. meses, todavía... ¿Y has ido para quedarte mucho tiempo? Sí, indefinido. Tengo un plan indefinido de quedarme por aquí. Estoy muy cerca de Qué Oslo bueno. y apenas se abran los aeropuertos voy a España. Ay, qué bien, qué bien. Con muchas ganas de Qué viajar. bonito salto, qué bonito salto. Sí, 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 sí. Espero poder, que nos podamos reunir también en persona, quién sabe, en algún retiro, que de Sí, hecho que cuando exista la posibilidad, encantadísima, voy a ir a un retiro. sí, si la cosa sigue así, pues abriremos Caicén a ver si septiembre, octubre, a ver. No, es todo Qué muy bueno. incierto, ¿no? Pero de momento está cerrado también, claro. Sí, sí, muy bien. Pues como te contaba al principio, esta pausa de mindfulness tiene como Sí, objetivo practicar. ok, Quienes nos conectamos
los miércoles, esta pequeña media hora es para desconectarnos completamente de lo que venimos haciendo en la rutina y hacer una breve meditación y una reflexión de conciencia. Y dentro de estas reflexiones, hoy sos nuestra invitada especial, porque como maestra y terapeuta, nos puedes contar de esta disciplina, esta psicología, que en nuestros países, porque principalmente nos ven de Argentina, de Perú, México y Colombia, no es todavía tan conocida, pero genera ahí una curiosidad y es una buena oportunidad para que nos puedas contar tu experiencia, tu trayectoria y cómo ha sido para ti esta herramienta de la psicología transpersonal. Pero bien, como cada miércoles empezamos con una pequeña meditación juntos. Entonces te invito a que en la silla en la que estés te sientes muy cómodamente. Te recomiendo el borde de adelante y separarse del respaldar para poder elevar la vertical de la columna y cerrar los ojos. Te invito a que las palmas de las manos miren hacia el cielo y vamos a realizar 3 inhalaciones muy largas y profundas. Y al exhalar, soltamos cualquier plan de futuro o agenda que vayas a realizar después de Café Pause. Exhala profundamente y relaja tu cuerpo. En la siguiente exhalación, estamos solo aquí, en este momento, y vamos a entrar en contacto con nuestro cuerpo, sintiendo las plantas de los pies en contacto con el suelo, tus manos en contacto con tus piernas. Y vamos a observar nuestra respiración. Dejamos de controlarla y dejamos que fluya naturalmente. Y percibimos su ritmo en este momento. Observa si tu respiración es superficial y corta, o más bien profunda y lenta. Observa la inhalación y la exhalación. De surgir algún pensamiento, te invito a que lo observes con mucha amabilidad y paciencia y agradece darte cuenta de esa distracción que te invita a conocer tu mente un poquito más. Y soltamos ese pensamiento y regresamos a nuestro foco de atención en este momento, que es el ritmo de tu respiración. Puedes percibir el ritmo de tu respiración a la altura del pecho, el centro de tu pecho. Te invito a que también observes tus emociones en este momento. Observa cómo te sientes. ¿Cuál es tu estado de ánimo en este momento? Y le vamos a dar la bienvenida a esa emoción.
Y ahora ponte en contacto con tu cuerpo y percibe si sientes hambre o si sientes sed. Y le vamos a dar la bienvenida a cualquier sensación que encuentres en el estómago o en cualquier parte de tu cuerpo. Realizamos una inhalación profunda por la nariz y exhala por la boca. En este momento solo hay presente. Te invito a que abras suavemente tus ojos y observes aquello que esté frente a ti, los colores, las formas. Y vamos a observar la taza de café o el té, aquella bebida que te hayas preparado el día de hoy, para disfrutarla plenamente con todos nuestros sentidos. Y te invito a que comencemos con el sentido del olfato. Podemos tapar un poquito la tacita y percibir los aromas, percibir el vapor, un aroma dulce, uno intenso. Y para tomar esta bebida, vamos a dar primero 2 sorbos. El primer sorbo simplemente lo vamos a pasar rápidamente para que pueda retirar cualquier gusto que tengamos previo. Y el segundo sorbo, te invito a que mantengamos la bebida unos instantes en la boca para poder percibir en la lengua el sabor de lo que estás tomando antes de tragar. Podemos percibir en la parte de adelante de la lengua los sabores dulces y más hacia atrás los más secos o ácidos. Tomamos esta bebida como si nunca hubiéramos tomado un café, como si nunca hubiéramos tomado un té. Invitamos a esa inocencia, como cuando éramos niños y probamos algo nuevo y no tenemos idea, no hay prejuicios, no hay una idea preconcebida. Y ahora que nos estamos regalando esta presencia, quiero formalmente presentar a Patricia. Patricia Martínez Maroñas es profesora y terapeuta de la Escuela de Desarrollo Transpersonal en España. He tenido la suerte de poder asistir a clases con ella y a un retiro hermoso que organizaron en México hace 2 años. Y es una persona que transmite tanto y la verdad que estoy sumamente agradecida de que nos dediques este espacio para poder conversar. Bienvenida, Patricia. Gracias por estar. Gracias, Dariela, por la invitación. Buenos días. Patricia, ¿hace cuántos años estás trabajando con la terapia transpersonal? Pues la verdad es que el mismo tiempo que llevo trabajando en la escuela, una cosa vino de la mano de la otra, ya 15 años. Oh, Yo soy psicóloga, pero bueno, en una crisis existencial, personal y profesional, encontré lo transpersonal y ahí me quedé. Antes de profundizar en qué es la psicología transpersonal, cuéntanos un poquito cómo fue ese contacto, esa crisis que te llevó a conocer la psicología transpersonal. Pues a mí la verdad te agradezco mucho esta pregunta porque me agrada mucho evocarlo, ¿no? Yo estaba, ¿no? Hace 15 años ya había acabado de estudiar psicología y la especialización y demás, y ya estaba pasando consulta hacía un par de años y acabé con una sensación de, vaya, esto no es lo que buscaba, ¿no? Y para lo que invertí tantos años, ¿no? De economía y de estudio. Honro profundamente y agradezco desde luego esos años de psicología más académica, pero me encontraba un poco con la sensación de
estar arreglando cosas a los pacientes que venían y me encontraba en muchas ocasiones que al cabo de un año o unos meses venían otra vez a consulta con otro tema. Si no era ansiedad, esta vez era depresión o un problema de pareja y me empecé a cuestionar, ¿la psicología de verdad funciona? Y empecé a buscar nuevos caminos y de aquella estaba haciendo el doctorado y me encontré con, bueno, con Carl Gustav Jung y mencionaba en uno de sus libros la palabra transpersonal que no había escuchado en mi vida, en todos los años de universidad. Me puse a indagar, di con la escuela y de pronto dije, aquí es y aquí me quedo. Y me volví a enamorar de mi profesión, ¿no? De acompañar, con la que estaba ya un poco peleada, la verdad. Conociste entonces la psicología transpersonal en esta lectura con Jung y luego llegaste a la escuela. ¿Cómo fue llegar a la escuela de desarrollo transpersonal? Todo, nada sucede por casualidad, ¿no? Todo se presenta por algo. ¿Y cómo fue ese encontrar? Pues era muy diferente a todo lo que había hecho hasta entonces, ¿no? Yo siempre digo que en la escuela encontré una psicología con alma y la verdad cuando yo era adolescente y pensaba en ser psicóloga, lo que quería de verdad era ayudar, ¿no? Ayudar a, bueno, primero a mí misma, ¿verdad? Porque siempre todo empieza por uno, a entender esto de la vida y luego a los demás, pero ayudar de verdad, ¿no? Y me encontré de verdad esa dimensión que no encontré en otras disciplinas de la terapia y la psicología en la escuela con José María Doria, esa parte no solo humana, que también había visto en otras corrientes, sino esa parte espiritual que yo echaba muchísimo, muchísimo de menos porque había crecido pues con unos padres muy católicos, luego me había como separado muy de la religión y ya la religión no me llenaba, pero sin embargo esa espiritualidad la echaba en falta y la encontré en esta escuela, en esta psicología transpersonal y justo es la diferencia, ¿no? de esta corriente que añade la parte espiritual a todo lo demás que se trata en otras corrientes. Ujú. ¿Y cómo ha sido tu paso a través de la escuela? ¿En qué clases has estado participando activamente? ¿También participas en los retiros? Pues la verdad es que la escuela en estos 15 años creció muchísimo. Por aquel entonces en el equipo éramos 4, allí en Madrid, y a día de hoy somos más de 50 compañeros, ¿no? En Portugal, Italia y muchas partes Wow. de Latinoamérica. Entonces, la verdad es que me tocó vivir también mi crecimiento de edad, porque también era muy joven por aquel entonces, mi crecimiento psicoespiritual y el crecimiento del propio proyecto, ¿no? Entonces fue muy de la mano, no sé qué fue antes y qué fue después, fue muy, muy de la mano y a medida que iba integrando y atravesando a nivel personal, pues también así el proyecto iba creciendo. Sobre todo, yo en la escuela me desarrollé en el área de terapia transpersonal, aunque hay más de 17 formaciones a día de hoy, y me enfoqué mucho en la parte de este desarrollo de equipo, ¿no? de la escuela, sobre todo en la parte de la escuela en Portugal y de la escuela en Latinoamérica, ¿no? Que bueno, por aquel entonces no había alumnos fuera de España y con todo lo online que empezamos ya hace 14 años, pues a día de hoy más de la mitad de los alumnos pues son de esa parte del mundo, ¿no? Al otro lado del océano. Sí, sí, me consta porque cuando estaba buscando yo estudiar para ser terapeuta, me vino a esta escuela española por una amiga en México y encontré que otra persona de Argentina también tenía estudio y dije, wow, cómo ha crecido a nivel internacional. Patricia, nos pregunta Lorena y ya vamos a justo esa pregunta. ¿En qué consiste la terapia transpersonal? Pues es toda una pregunta que nos podría llevar horas desarrollar, pero si tuviese que explicarla con una imagen, se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, sería un poco el otro tipo de terapias, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un carro, ¿no? Un coche donde se enciende una lucecita roja, ¿no? Y nos indica que algo está fallando,
lo que hacemos en otras terapias es cambiar la lucecita roja por otra nueva y listo, ¿verdad? La luz ya no nos vuelve a dar más problemas. Con la terapia transpersonal lo que vamos es a ver el motor del coche, vamos a lo profundo. Lo de menos es el síntoma, sí, de hecho el síntoma o la crisis, qué bien y qué oportunidad, porque gracias a ella es que vamos a mirar ahí hacia donde no hemos mirado antes. En la terapia transpersonal, a diferencia de otras, lo que incluye es este trabajo con la dimensión espiritual. Y entendiendo espiritual, no tiene nada que ver con la religión. De hecho, cada uno puede, ¿verdad?, de ser de la religión que quiera. Hay como más de 400 religiones en el mundo, pero hay una sola espiritualidad y es esta parte que es del ser humano. No sé si tendrán otros animales que se sepa, ¿no? Pero el Homo sapiens, el ser humano, sí tiene esta inquietud de ¿qué hago aquí? ¿Qué hay después de cuando me muera? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Todas estas preguntas existenciales que alguna vez nos hemos hecho, pues dan respuesta, ¿no? Con esta terapia transpersonal. Lógicamente se trabaja la gestión de las emociones, los pensamientos, el cuerpo, pero sobre todo esa parte más profunda de sentido vital y todo un camino para al final poder observar mi vida y no tomármela tan en serio. Y esto no significa vivir para nada más desapegados o más desafectados, para nada, pero sí con esa posibilidad de dar un paso atrás y observar lo que estoy viviendo, observar lo que estoy sintiendo, de dónde viene y poco a poco al final vivir una vida pues más despierta, más consciente, ¿no? Yo me parece increíble en los últimos años todas las series y películas que salen de zombies y yo siempre digo que es toda una metáfora de la sociedad actual que vivimos en gran parte del mundo, pero sobre todo en Occidente, y es que vivimos en la mayoría de los casos hasta que la vida no nos para con un buen golpe, pues muy en automático, muy un día tras otro, viviendo, trabajando y sin saber muy bien para qué, ¿no? Al final todo esto se trata, la terapia transpersonal, de conectar con esta parte, vale, ¿y para qué estoy aquí, no? ¿Qué quiero vivir? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y no tiene nada que ver el sentido de la vida con escribir un libro o hacer un proyecto o una ONG, ojalá, ¿verdad? Sino el sentido de la vida entendido como ser, como de verdad aprovechar totalmente este momento presente, que es lo único que tengo. No sé qué me va a pasar después, lo de ayer ya se fue, por mucho que yo siga enganchada mentalmente, pero ¿y ahora? Este momento, ¿cómo me lo permito vivir? Al final, disfrutar. Al final se trata de pasar del modo sobrevivir al modo vivir en mayúsculas. Sí, qué bonito, porque estas herramientas te permiten poder encontrar respuestas. Y uno cuando encontrás una respuesta, es una herramienta que te va a servir siempre como un recurso que va a estar ahí disponible para ti, para, como bien dices, poder vivir plenamente el presente. Y eso se diferencia un poco de otras psicologías. En terapia transpersonal también se analizan los traumas del pasado, dolores, aflicciones. ¿Cómo podríamos hacer un paralelo entre el psicoanálisis o una psicología tradicional y la visión de la psicología transpersonal frente a neurosis o trastornos psicológicos? Mm. Pues quizás la mirada de lo transpersonal, bueno, la psicología transpersonal, aunque es muy novedosa, ¿no? En España la verdad es que ha despertado como hace 20 años, pero esto ya viene de California, ¿no? De los años 80, allí siempre son muy pioneros. Y en verdad la psicología transpersonal es la cuarta, ¿no? Se define como la cuarta ola de la psicología, es decir, primero ha aparecido el psicoanálisis, ¿verdad? Con esta idea de Freud y de que todos los traumas están en la infancia. Luego pasó más otro tipo de disciplinas más orientadas a lo cognitivo-conductual, donde toda conducta, digamos, se puede variar y los pensamientos se trabajan, pensamiento y conducta. Luego vinieron corrientes más humanistas, donde ya empezaron a integrar en la terapia, ¿verdad?
las emociones, el momento presente, ¿no? Ahí la Gestalt y otras disciplinas pues lo han desarrollado mucho. Y luego vino esta última ola, esta cuarta ola de la psicología, llamada psicología transpersonal, que lo que ha hecho es, con todo lo anterior, añadir una parte más, que es esta parte espiritual. ¿Cómo se dio esto? Bueno, pues muchos psicólogos y psiquiatras de aquellos años, ¿no? en California vieron que pues la psicología y la psiquiatría tradicional pues llegaba hasta donde llegaba, ¿no? Pero había áreas que no tocaba la psicología, ¿no? Pues no se habla del amor en psicología, no se habla de Dios o la espiritualidad en psicología, eso se lo dejaban pues a otras cosas. Y estos psicólogos en aquellos años, ¿no? Empezaron a viajar mucho por Oriente y empezaron a ver que allí la espiritualidad, ¿no? Muchas veces en base a religiones, pero digamos que rescataron de Oriente algunas técnicas que no tienen nada que ver con religiones, pero sí que vieron y observaron que ayudaban a vivir de una forma más sana y consciente. Técnicas como la meditación, como esta que nos has dicho al principio, el silencio, el estar con uno mismo, la autocompasión, que no tiene nada que ver con la autoestima, toda esa mirada más profunda, ese contacto pues con la naturaleza, ¿no? Esa dimensión totalmente más transpersonal que nos habla de cuando uno tiene una vivencia transpersonal que a veces la vida nos regala, tiene mucho que ver con palabras como amor en mayúsculas, ¿no? De pronto sentir amor incluso por un desconocido que pasa por la calle, o sentir compasión y ganas de verdad de ayudar a cambiar mi entorno, ¿no? Al final es pasar de esta ley de supervivencia donde gana el más fuerte a también toda una mirada de colaboración donde lo que le pasa al otro también me afecta a mí. Y esto con el COVID lo estamos viendo pues mucho, ¿no? Yo de hecho creo que esto del COVID, salvo pues todas estas muertes que está causando, tiene también una parte muy interesante porque a día de hoy vemos que lo que le pasa a alguien en China sí me afecta, aunque yo viva en España o en Perú. Entonces esto de que todos somos uno empieza ya a verse muy, muy real, ¿no? Lo transpersonal al final va por ¿para qué estoy aquí? Tiene mucho que ver con el sentido de la vida, con cuál es mi propósito, cómo decido vivir, cómo le doy significado a mi día a día. Cuando me muera, ¿tengo la sensación de que habrá merecido la pena o de que se me ha pasado el tiempo volando? Va un Sí. poco por ahí. Y la palabra transpersonal significa más allá de la persona, que es como lo estás describiendo. No solamente me tengo que preocupar yo por ser normal y calzar aquí, sino que realmente sentir esa unidad, esa conexión con los demás y cómo es importante el cultivar la inteligencia emocional y social, porque querer ser feliz sola en mi burbuja, aunque me ponga una jaula de oro a mi alrededor y todo lo que quiera, no es realmente lo que me va a conectar con una verdadera calidad de vida. Y qué interesante que tocaste el camino espiritual, porque es cierto que tiene mucha denotación, se asocia mucho con la religión. Entonces, cuando vemos un padre, un monje, decimos, él es una persona espiritual. Está dedicado a la filosofía y a cultivarse a sí mismo y no a acumular riquezas. Pero todos estamos en un camino espiritual y algo que es muy, muy bonito de la psicología transpersonal es que nos da esa, no nos va a decir, vas por acá, tenés que ir vos por acá, sino, pero te dice, a ver, somos más que un cuerpo. Somos unas emociones y todas estas herramientas que nos estás compartiendo podemos ser felices y disfrutar, porque más allá de las creencias que tengamos, sabemos que hay algo más que el cuerpo, hay una sensación y esto que no se puede tocar, que es la mente y mis emociones, pues necesito atenderlo y darle una mirada autocompasiva, debo pues de alguna forma entender cómo funciona y esta situación del COVID nos hace brotar muchas cosas que teníamos por ahí guardaditas y que se sienten como ansiedad, miedo, y decimos, bueno, pues, ¿qué tal si atiendo esto que me está pasando? Y la psicología transpersonal es
es eso, ¿no? Es como una herramientita que te dice, bueno, veamos esas emociones. Y quería hacerte una última pregunta y es, ¿cómo influye? O sea, el camino espiritual es, pues no es que digamos, bueno, una escalera y por acá ¿cómo ha sido para ti tu propio camino de la mano de la escuela no, perdón, de la psicología transpersonal, desde la forma como con el sentir, ¿no? Mm, 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 mm. Pues la verdad es que mi vivencia, ¿no? Y al final donde apunta lo transpersonal, sobre todo uniéndolo a esto del camino espiritual y también lo que a veces se confunde o nos confundimos en algún momento mucha gente, lo espiritual no tiene nada que ver con alejarme del mundo y irme a vivir a una montaña y comer solo zanahorias y cosas verdes. Eso no es ser espiritual. La espiritualidad de la que hablamos en lo transpersonal es estar muy aquí, muy en el día a día, pero más consciente. Para mí el gran camino ha sido, en estos años, ¿no?, de conciencia y de camino espiritual, las relaciones en general, las relaciones de pareja, las relaciones con familia, las relaciones con paciente, porque es precisamente con el otro donde se levantan mis mayores luces y mis mayores sombras. Solo es más fácil, solo como que yo decido cómo hago las cosas y demás, pero cuando me toca relacionarme con el otro, ahí es donde se nos tocan los puntos vulnerables, ¿no? Y el cómo hacer de las relaciones pues un camino de crecimiento y un camino espiritual ha sido para mí uno de los puntos claves, ¿no? El de verdad poder verte en el otro, el de verdad no verte tan separado del otro, el de verdad no pensar que siempre es el otro el que tiene que cambiar, sino el preguntarme, ¿no? ¿Para qué está esta persona en mi vida? Sobre todo esa persona incómoda, sobre todo esa persona que nos levanta sombra más de una y de dos veces, pues el aprender, ¿no?, de esas personas que no casualmente están en nuestra vida o de esas situaciones incómodas y difíciles, el poder vivir con eso y aceptar que no tiene nada que ver con resignarse lo que hay, es al final la clave de, yo creo que de la felicidad, ¿no?, que has mencionado, porque es curioso, a consulta viene siempre o muchas veces gente que lo tiene todo, pues un trabajo ideal, una economía abundante, pareja, familia, todo, pero hay un vacío enorme, hay una sensación de ¿y qué más? Pues ese vacío tiene mucho que ver con desde dónde vivo, si desde mi personaje y lo que quiero aparentar o si de verdad vivo desde un lugar más auténtico, profundo, comprometido y al final más consciente. Para mí es un camino del héroe y de la heroína, esto de lo transpersonal y divertido con todos sus momentos, pero así sí merece la pena. Gracias. Tenemos una pregunta última que nos hace Paco, que dice, cuando hablas de amor, una de las situaciones con las que me he topado en consulta es la parte del machismo. ¿Cómo se podría, mediante la psicología transpersonal, educar o reeducar al hombre que genera el respeto, para generar, perdón, el respeto y equidad con la mujer? El 90% de las mujeres que han estado en mi acompañamiento han sido golpeadas. Buf. Esto es un tema muy amplio, ¿no? El cómo cambiar esto, bueno, más allá de que hay toda una corriente, ¿no? Ahora con la violencia de género en diferentes países, sé que en México también habéis estado en el último año muy atentos a este tema. Al final la clave es la educación. No sé si estos hombres podrán ya cambiar. Yo preguntaría cómo se pueden educar a los niños, cómo las mamás de hoy educan a esos niños para que en un futuro sean respetuosos con todo. Me da igual si con las mujeres, con los animales, con la ecología, con todo. Es la educación lo que en verdad nos ha permitido evolucionar más allá de los animales y es la educación la que nos va a permitir hacer un salto de conciencia, ¿no? Es la educación. Entonces, ojalá una mirada y una intervención ahí, ¿no? Ahí. Y Sí, mientras tanto, ¿cómo trabajar con este tipo de mujeres? Pues depende mucho del caso, ¿no? Pero al final también el cómo poder estas mujeres
dentro de sus posibilidades, porque hay casos muy complejos, pero el poder poco a poco también ellas mismas ir saliendo de eso, ¿no? Independientemente de que hay muchas situaciones complejas, pero afortunadamente a día de hoy también cada vez más las instituciones sociales están poniendo una mirada, ¿no?, en este tema de violencia de género. ¿Pero cómo cambiarlo? Con educación. Sí, Educación. completamente de acuerdo. Y Gaby nos dice, es la educación de lo que ven, no solo de lo que se les dice. Y claro, a los Total. niños hay que educarlos con la palabra y con el ejemplo de qué es la igualdad. Y también me lleva a reflexionarme a mí como mujer hasta qué punto yo pienso y actúo con igualdad con el género masculino. Porque el machismo no solamente es cómo el hombre puede pensar, bueno, pensar no, sino que cómo hay esa inequidad desde el hombre hacia la mujer, sino también desde la mujer, reforzar la autoestima, ese valor, o a veces no solamente reforzar, sino que a veces la mujer también puede pensar que es superior que el hombre. Entonces, igualdad es como que encontrar ahí ese balancito entre los dos, de hasta qué punto yo busco esa equidad, te veo como igual, que no solo depende de salir a marchar a las calles, porque como dice Patricia, es educación. Y la educación empieza también por uno, porque todos nosotros hemos sido criados dentro de una sociedad latina donde predomina el patriarcado, el machismo. Entonces, ¿cuáles son esas pequeñas cositas que en el día a día nosotros hacemos también como imitando, trayendo viejas creencias, pero que salen tan en automático que no me doy cuenta? Como que quiero que me abran la puerta del coche, quiero que me sirva la copa de vino y digo, ya, entonces empiezo a analizar, eso es caballero, porque quiero que sea caballeroso, quiero que así. Desde cosas pequeñas hasta cosas que son realmente violencia, que es el caso de las chicas que han llegado, no por casualidad, a las terapias de Paco. Quiero agradecerte mucho, Patricia. En la página de Facebook también dicen gracias, Patricia, por transmitir tanta sabiduría. Quería que por favor nos compartas cuáles son tus redes sociales y cómo pueden ubicarte y qué tipo de terapias estás brindando. ¿Estás especializada en terapias de pareja o en alguna rama en particular? Os dejo aquí la web de la escuela. Aprovecho también para contestar una pregunta que había por ahí de Lorena. Ajá. Sí, el mindfulness y la conciencia plena es como se desarrolla en gran parte esta parte que llamamos espiritual dentro de lo transpersonal, o sea que sí son herramientas que también trabajamos. Y yo pues estoy especializada en acompañamiento de procesos personales de todo tipo, de pareja en concreto y también de duelo y pérdidas, ¿no?, que son pues las grandes oportunidades para de verdad mirar de otra forma. Muchísimas gracias, Patricia. Entonces les leo la web escuelatranspersonal.com. A través de esa web, Patri, te pueden escribir, te pueden contactar. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Patricia, ha sido un gustazo. Muchas personas están escribiendo diciendo muchas gracias y espero volver a vernos y abrazar, ¿sí? Nosotros también. Muchas gracias por el café y la oportunidad y me alegro de ver a rostros nuevos y conocidos. Gracias y gracias a todos que se conectaron como cada miércoles. Nos vemos el próximo miércoles en Café Pausa. Chao, Gracias. chao Lorena, Paco.